Hola con todos, mi nombre es Moisés Narváez y mi grupo está conformado por Jennifer Quilambaqui, Francisco Reyes, Jean Padilla. Y hoy les vamos a hablar acerca de la ecuación de Clapeyron y de Clausius-Perron. Listo. Primeramente vamos a pegar una pequeña deducción a lo que es la ecuación de Clapeyron. Algo muy distinto a la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Porque en lo que es la ecuación de Clapeyron solo va a tomar equilibrios tanto que sean en la fase sólida o líquida, y muy distinto a la que conlleva a la de Clausius-Perron, que va a tomar a lo que son gases. Primeramente vamos a deducir lo que es un diagrama de fase, justamente este que nos va a permitir hacer una relación a lo que es la temperatura con la presión. Basando en ello, notamos que existirá un equilibrio. Justamente por ello tomamos y decimos que la temperatura, tanto si aumenta, la presión se va a tener que ajustar a ella, ¿sí? En un sistema ya sea termodinámico y que esté constante. Justamente hay que pegar una relación a lo que es la pendiente, ¿sí? En base a ello vamos a determinar la ecuación. Justamente si vemos lo que es la diferencial de la presión sobre la diferencial de la temperatura, siempre va a contenerse en lo que es un sistema de un solo componente. Ahora, si aplicamos en dos fases, ya sea sólida o líquida gaseosa, en este caso vamos a tomar solo dos fases, esta le vamos a denominar alfa y beta. Justamente vamos a notar lo que es un potencial químico. Justamente en este potencial químico es la energía potencial que vamos a tener, ¿sí?, en nuestra mezcla. Justamente si es que vamos a tratar en un solo componente, entonces vamos a decir que ambas fases, ya sea el potencial químico de alfa va a ser igual al potencial químico de beta. Para ello, en esta sustancia pura decimos que es pura, entonces nos enfocamos y decimos que va a ser igual a lo que es tanto el potencial químico, va a ser igual a la energía libre de Gibbs molar, ¿sí? Y deducimos que en ambos equilibrios se van a tener, bueno, los componentes iguales. Tomemos en cuenta que esta ecuación es demasiado importante, ya que nos va a permitir descubrir las transiciones de fase, ¿sí?, ya sea particularmente en las sustancias puras, ya sea en equilibrios líquido sólido, sólido líquido, hasta incluso en sólido sólido, ¿sí? Y continuamos deduciendo la ecuación. Primero vamos a tomar dos puntos, ¿sí? Estos cambios de estos dos puntos se van a producir infinitesimal, que significa que van a estar ambos cambios muy próximos, ¿sí?, muy próximos en lo que es la energía libre de Gibbs molar. En ambas fases van a ser la diferencial tanto alfa como beta, y vamos a aplicar la siguiente expresión. Decimos que la diferencial de la energía libre de Gibbs molar va a ser igual a menos la entropía del diferencial de la temperatura más el volumen del diferencial de la presión. En base a eso vamos a generar esta ecuación, bueno, esta igualdad. En ello decimos que tanto en ambas fases, con alfa como beta, el volumen y la entropía van a ser iguales. Y entonces, en base a esa ecuación, vamos a agrupar los términos, tanto volumen como entropía, ¿sí? Entonces aquí nos genera una diferencia. En base a ello, vamos a decir que la diferencial de la entropía y la variación del volumen son un cambio que van a haber entre ellos, tanto el volumen como la entropía. Y en base a ello generamos lo que es nuestra ecuación de Clapeyron. Bueno, en este caso no está totalmente deducida, pero podemos decir que el diferencial de la presión sobre el diferencial de la temperatura va a ser igual a lo que es la diferencia de ambas entropías en distintas fases, ¿sí? Ya sean en diferentes fases. Bueno, en esta podemos utilizarla únicamente en cambios de fase, ya sea de sólido a líquido. Bueno, en gaseoso no. Esa es la siguiente ecuación, nos va a deducir eso. Dado que la variación de la entropía va a ser igual a lo que es la entalpía sobre la temperatura. En base a esto deducimos la siguiente expresión y encontramos la fórmula general
de la ecuación de Clapeyron. Podemos decir que la diferencial de la presión sobre el diferencial de la temperatura va a ser igual a lo que es a la variación de la entalpía sobre la temperatura, ¿sí?, por la variación del volumen, en este caso molar, en su forma general. Bueno, a continuación les vamos a explicar en sus distintas fases cómo va a intervenir lo que es esta ecuación y lo que va a conllevar a las distintas fases. Ahora hablaremos del equilibrio sólido-líquido, usualmente utilizado para verificar la pureza de un componente, como por ejemplo el proceso de separación, cristalización, dado que la conducta de los líquidos es completamente soluble uno al otro. Ahora aplicamos la ecuación de Clapeyron a la transformación sólido-líquido, y cuando la temperatura esté en equilibrio obtendremos una transformación que es reversible. Así, la diferencial de la entropía será igual a la entalpía de fusión del hielo sobre la temperatura. En la transformación sólido-líquido podemos utilizar las magnitudes de la diferencial de la entropía es igual de 8 a 25 joules sobre mol Kelvin. La variación del volumen de fusión es igual a más o menos de 1 a 10 centímetros sobre mol. Finalmente, damos un diagrama que muestra lo que sería el espacio geométrico de la temperatura y presión, donde el sólido y el líquido permanecen en equilibrio. Vamos a hablar sobre el equilibrio sólido-gas. Las características de este equilibrio son similares al del equilibrio entre líquidos y gases. Por encima de la temperatura crítica, al no existir estado líquido, un sólido sublima y un gas deposiciona. La presión del vapor del sólido depende de la entalpía y entropía de sublimación y de la temperatura según la ecuación. El logaritmo natural de la presión en atmósferas es igual a la variación negativa de la entalpía de sublimación dividido para la constante R por la temperatura, más la variación de la entropía de sublimación dividido para la constante R. Así es como la temperatura de sublimación es el equivalente de la de ebullición. Podemos ver que la aplicación de la ecuación de Clapeyron para el equilibrio sólido-gas es la siguiente. Tenemos primero la ecuación de la variación de la entropía, en donde la entropía del gas menos la entropía del sólido nos da igual a la variación de la entalpía de sublimación sobre la temperatura. Pasamos a la variación del volumen, donde podemos ver que el volumen del gas menos el volumen del sólido da igual a la variación del volumen, lo que nos deja que el diferencial de la presión dividido para el diferencial de la temperatura en un sólido a gas es igual a la variación de la entropía dividido para la variación del volumen. Así podemos ver que la variación de la entropía de sublimación es igual a la variación de la entropía de fusión más la de vaporización, lo que nos da como resultado dos ecuaciones finales con las que podemos deducir tanto del líquido a gas y el equilibrio sólido-gas, lo que nos da igual al diferencial de presión sobre el diferencial de temperatura en sólido-gas, que es igual a la entropía, a la diferencial de entropía de sublimación sobre la temperatura por la variación del volumen. Aquí podemos ver un diagrama de fase o diagrama de equilibrio que es para una sustancia simple, en donde la representación del equilibrio sólido-gas se da en la línea marcada de rojo. En esta línea podemos ver, no tan comúnmente, pero en ciertos casos, el equilibrio del sólido-gas y la representación entre la temperatura y la presión. ¿Qué es el equilibrio? Es una situación dinámica que se produce cuando dos procesos en direcciones opuestas ocurren a la misma velocidad. Se caracteriza por ser dinámico, ser un sistema que se mueve de manera espontánea hacia un estado de equilibrio y su naturaleza y propiedades no dependen de cómo se haya alcanzado. El equilibrio líquido-vapor describe
la distribución de una especie química entre la fase de vapor y la fase líquida. Para este equilibrio existen dos procesos, la de evaporación y condensación. El líquido en su estado inicial posee una temperatura y una presión inicial. A medida que la temperatura va aumentando, la presión también aumenta. Y cuando el líquido empieza a evaporarse o a calentarse, empiezan a acumularse moléculas de vapor. Estas chocan entre sí y se empieza a producir el proceso de condensación. Mientras sigue condensándose, se aumentan las moléculas de gas y la temperatura como la presión también aumenta, llegando a un punto donde son constantes. Y también llega a un punto donde la velocidad de condensación es igual a la velocidad de evaporación. Y decimos que este líquido está en equilibrio